Bueno, en esta mesa redonda, del segundo día, querríamos encontrar un hilo de conducción con la mesa redonda anterior, en el sentido de que todos nosotros tres formamos parte también del seminario sobre ilustración que coordina la doctora Villaverde en la Fundación Ortega Marañón, y desde la cual solicitamos participar en este coloquio justamente por el tema. Justamente este año estamos dictando un seminario sobre barbarie, civilización y conceptos anexos. Bien, ayer tuvo un acento particular sobre la participación francesa e inglesa, es decir, sobre la ilustración europea, y aplicado en particular tal vez a la interpretación del rol femenino o de la descripción de la mujer como un otro en esta polaridad de bárbaro civilizado. Y hoy este grupo, en fin, nos organizamos así, aunque sea convencional, quisimos aplicarlo al caso español. Así que vamos a tener tres ponencias abreviadas en forma de propuestas en una mesa redonda alrededor del mismo concepto en la praxis hispano-europea o hispanoamericana. En mi caso, me voy a permitir hacer referencias a la concepción europea del bárbaro, pero aplicado, sobre todo en el ámbito de la ilustración francesa, a España, es decir, España como nación bárbara. Un concepto que puede resultar sorprendente, pero que tiene posiblemente una teología que nos lo haga comprensible. Entonces, me gustaría ver un poquito las fases de este proceso. Y mis colegas, los profesores Francisco Castillo y María Luisa Sánchez Mejía, que son profesores de Historia del Pensamiento y de Historia de las Ideas y Formas Sociales y Políticas, harán cada uno de ellos una aproximación, en un caso al pensador Cadalso y en otro caso de la profesora Sánchez Mejía al Ruiz Alarcón y la política española en África. Bien, ellos son profesores de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid. Yo soy investigador del Consejo Superior. El título de mi propuesta sería de Juan Bautista Muñoz, como el programa lo dice, a Alejandro de Humboldt, el siglo de oro español contra la ilustración francesa. Bueno, digamos, actúo en primer lugar porque me parece que tiene una precedencia temporal el planteamiento del problema que yo me he suscitado. Sobre el concepto de barbarie, tal vez quepa decir que forma parte, de alguna manera, de los modos de identidad propia y ajena. O sea, es con gran frecuencia la definición de uno mismo, es decir, el sujeto hablante sobre el bárbaro casi siempre es uno que se considera civilizado. Y esto es este proceso de identidad es bastante común. Hablo ahora un poco desde la antropología, que es mi campo de interpretación. Es bastante común a la conformación identitaria de las culturas. La mayor parte de ellas, en nombre de un cierto etnocentrismo, de una cierta consideración de la propia cultura como centro, se ubica en términos, como ya decía Montaigne, es decir, y Montesquieu, todo el que habla de sí se considera correcto, se considera razonable, y en la medida que se aleje de la propia norma, la calificación de bárbaro sucede frecuentemente. El mismo origen de la palabra, bueno, de hecho la identidad, aunque ya lo dijo el propio Lévi-Strauss, a propósito del concepto de raza, en un discurso que dio en la UNESCO, Raza y Cultura, no el primer discurso de raza e historia, que fue
reproducido por la UNESCO en los años 50, sino el segundo, en el que decía que alguna explicación de la universalidad del racismo estaría en la pretensión de identidad que contiene, es decir, la aplicación a los demás en nombre de un criterio más o menos biológico de razas inferiores o superiores estaría alimentando una voluntad de identidad. En este sentido, digamos, contribuiría esta taxonomía desagregadora o opositora, contribuiría a la solidaridad del grupo que expresa esa descalificación. Es decir, veamos también, y Lévi-Strauss nos invita a ello, aunque su propuesta no fue muy bien aceptada en la UNESCO, jamás se publicó su discurso, pero atengamos también a que tiene una lógica. La denominación de bárbaro, dictada desde un supuesto civilizado que emite un juicio de lo diferente, tiene una lógica de autoafirmación. Y esta necesidad de oponerse o de referirse a la circunstancia es bastante general. Es decir, en la historia nacional es muy conocido la necesidad, la función que tienen las fronteras, por eso le hemos dado el nombre de fronteras a nuestro coloquio, fronteras españolas y formas de la barbarie. La frontera alimenta la necesidad de una identidad. Esto es un fenómeno muy común, es decir, los inmigrantes que salen, los exilados, suelen ser fuente de sensaciones de identidad, de reclamación de identidad, ¿no? No hay mejor contexto político que el del exilio, para inmediatamente necesitar una identidad en términos de grupo. Es muy común que las fronteras alimenten, es decir, las guerras de fronteras son guerras inmediatamente de conformación estatales, de conformaciones nacionales, ¿no? Hasta en el caso de los animales, se ha hecho experimentos, los sociobiólogos colocan dos pares de peces en diferentes pecera e inmediatamente se solidarizan los dos de cada lado frente a los demás. Es decir, la frontera alimenta la identidad de cada una de las partes. Esto ocurre también a nivel del individuo. En fin, Freud ya planteó cómo el surgimiento del ego tiene mucho que ver con la interacción con la madre y con los otros, y en el caso de la filosofía Ortega aludió muy reiteradamente a la circunstancia como el contexto en el cual surge el yo. Es decir, la identidad alimenta este proceso de tensión con la alteridad. No es un defecto solamente. Estoy procediendo un poco como Montesquieu nos invitaba a proceder con los hechos humanos, es decir, viendo un poco la regularidad con que se plantea. Es demasiado regular la presencia del racismo, de la consideración de barbarie de los otros, como para que sea una institución caprichosa. Es una institución que alimenta la identidad. No dejemos de contemplar esto. El propio nombre de bárbaro es una invención griega frente a los demás. Es decir, el bárbaro es para el griego el tartamudo, el que pronuncia barbar, el que pronuncia... Y este mismo nombre es aplicado en el gremio árabe a los berberes, que es exactamente bárbaro. No es una denominación única. El caso de, por ejemplo, Hotentote significa tartamudo también en la lengua de los boers africanos. Es decir, es muy común que los demás se describan a los otros, sobre todo a los otros vecinos y diferentes, con caracteres defectivos, que llamamos en antropología, es decir, con algo que le falta. En el caso, por ejemplo, los hotentotes, que así los llaman los boers, se llaman a sí mismos hombres entre los hombres, o hombres con animales domésticos, frente a otros vecinos, los sonkwa, que no tienen animales domésticos. Es decir, es evidente que cuando se habla de sí, se recurre a una reconstitución del grado de civilidad de la propia comunidad. El origen de la palabra etnicidad misma, que es griega, es evidente, se aplicaba a los extraños. La traducción en la Biblia de los textos latinos era nación. O sea, nación es el apelativo que corresponde a los gentiles. El derecho de naciones es el derecho que los cristianos incorporan para tratar con los no cristianos.
Ese es el contexto en que la Escuela de Salamanca de Vitoria establece la necesidad de reconocer la civilidad de los otros también. Pero ha surgido en un contexto de oposición cristiano-gentil. Es decir, la oposición, la alteridad salvaje civilizado no solo corresponde a un proceso de identificación, sino a una situación de utilización de la circunstancia, de la vecindad hostil, como mecanismo de afirmación. O sea, es muy general. De hecho, el debate de los caracteres nacionales, yo recuerdo las clases de don Antonio Maraval o de mi antiguo maestro también, Caro Baroja, sobre, denunciando la arbitrariedad de los supuestos caracteres nacionales, que era un componente histórico, que era un constructo, es cierto. Pero yo creo, por ejemplo, el trabajo de Caro Baroja sobre las falsificaciones, denunciando la cantidad de elucubraciones que había en algunas averiguaciones históricas, quizás no contempla la intención de autoafirmación. Por ejemplo, los plomos del Sacromonte en Granada, hecho por un arzobispo que dice encontrar una prueba de que el pueblo árabe también era cristiano originalmente, no es más que una voluntad de afirmarse frente a una comunidad cristiana que rechaza a los que tienen antecedentes moriscos. Bien, esto mismo ocurrió en el caso de la Ilustración francesa y española. Hay todo un largo camino de la reacción nacional francesa frente a España, en la cual, después de un establecimiento de redes personales, de alianzas vía matrimonio, que comienzan probablemente con Isabel la Católica, con los reyes católicos, que se reafirma con Carlos V, que después de la batalla de Pavía y de tener preso a Francisco I, se arreglan estableciendo matrimonios de sus hijos. Esto tiene lugar luego con Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y no digamos con los Borbones. Es decir, hay una relación de gran intimidad entre Francia y España a nivel político. Por tanto, hay un trato intenso de los lugares en que se establece el concepto de civilidad, de la corte, que anteayer el profesor Chartier nos establecía esta ubicuidad del debate de la civilidad en la corte. En este sentido, digamos, podríamos establecer muchos elementos para poderlo afirmar. Hay una corriente de transmisión de civilidad de la corte madrileña a la corte parisina. En términos de traducciones, en términos de establecimiento de la lengua de corte, el castellano que se impone en la corte internacional, luego será el francés, a la inversa. En la lucha por el nombre de católico, que no tiene una arbitrariedad, cuando los reyes católicos piden al Papa ser denominado monarquía católica, están contradiciendo el nombramiento de cristianísimo de la monarquía francesa. Y tiene inmediatamente una consecuencia en el orden en que los obispos y cardenales españoles estarán en la curia romana. A partir del emperador Carlos V, los cardenales españoles están en primer lugar después de los italianos, cosa que no reconocen los cardenales franceses, que se ausentan permanentemente de concilios o reuniones internacionales. Es decir, es una permanente lucha entre ambos lugares por una hegemonía cultural, llamándose unos a los otros más o menos políticos o civilizados. Los vocabularios de Nebrija son reiteradamente traducidos al francés. La gramática de Nebrija tiene una enorme incidencia sobre la constitución de la gramática francesa, la primera de las cuales está hecha en inglés, la segunda en latín, y es la tercera, en 1572, la primera gramática francesa. Es decir, hay una enorme influencia del proceso gramatical nacional de España en Francia. Y no digamos a nivel de teatro. Molière, por ejemplo, padre de la escena, se le conoce no solo por emular obras de teatro, sino por hacer el papel de Sancho Panza en varias de las obras de teatro, por ejemplo, en la de Green de Pascal, Le Gouvernement de Sancho Panza. Toda la academia conformada por Richelieu son no solo hablantes de español, sino emuladores de la comedia española, ¿no? De Lope y Calderón. La biblioteca de Richelieu se componía de 300 obras españolas.
el modelo civilizatorio que se establece es el de Antonio de Guevara, no el de Castiglione ya. Jean Chapelain, el gran conformador de la Académie, es al mismo tiempo el traductor del Guzmán de Alfarache a los 20 años. Voltaire tiene, en fin, ayer se mencionó las opiniones de Montesquieu. Voltaire es un adulador del papel civilizacional de España. Cito, los españoles tuvieron una superioridad marcada sobre los otros pueblos. Su lengua se hablaba en París, Viena, Milán, Turín. Sus modas, sus maneras de pensar y de escribir subyugaban los espíritus de los italianos. Y después de Carlos V, hasta el comienzo del reino del Felipe III, España tuvo una consideración que los otros pueblos no tenían de ningún modo. El profesor Josep Pérez recientemente, en un trabajo titulado El lugar de España en la civilización europea, menciona sobre las precedencias hegemónicas culturales españolas sobre Francia en el campo del ensayo, del romance o del teatro. Incluso, por ejemplo, dice, muchas páginas de los pensamientos de Pascal parecen directamente inspiradas de autores españoles, notablemente de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. La boga del hombre de Gracián, ayer lo trató el profesor Chartier, traducida, termina estableciendo los criterios de civilidad. Es decir, toda esta corriente que ha sido analizada recientemente en un libro de Jean-Frédéric Schoff, La Francia Española, traducido al año siguiente por la editorial Marcial Pons, dice, no se extrañe nadie que en el siglo XVII, en la Francia de Luis XIII y XIV, y lejos del horizonte de las luces, todavía no, se haya reconocido la deuda contraída con la cultura española. Las investigaciones de Alejandro Cioranescu, un rumano establecido en Canarias, muestran una doble disimetría en los intercambios hispano-franceses del siglo XVII. De una parte, Francia recibe muchos más textos españoles que a la inversa, y de otra, el número de franceses que se instalan temporal o definitivamente en España es, mientras no se pruebe lo contrario, mucho más importante que los españoles en Francia. Tal es la situación, al menos durante los 3 primeros cuartos del siglo XVII. Bueno, después de ello, todos conocen la polémica sobre la contribución española a la cultura. La más famosa sería la de Masson de Montvilliers, en el tomo de la geografía moderna de la enciclopedia de Pankow, la segunda enciclopedia, en la cual se afirma que desde hacía 2 siglos, 5 siglos, 10 siglos, España no había contribuido en absoluto a la cultura europea. Bien, esto provoca una reacción de la corte española que logran parar la edición de la enciclopedia durante 2 años, pero además surgen inmediata, por ejemplo, la expedición de Mutis, que la llevaba pidiendo del año 63, se aprueba inmediatamente. El botánico, inmediatamente se hacen cursos en los que asiste el rey. Se erige el Archivo General de India en el 85, se erige el Archivo General, se aprueba inmediatamente la expedición Malaspina. Todo ello es para contestar la supuesta inexistencia de una contribución cultural de la corte a la civilización europea. Es decir, es muy eficaz el debate, pero habría que verlo. La pregunta es, ¿por qué se produce ese cuestionamiento francés sobre la contribución cultural española? Porque es sorprendente. Es decir, de no haber habido ninguna contribución real, ¿por qué era importante afirmarlo? ¿Por qué se habla del enano? ¿Por qué un gigante habla de un enano, si es enano? Bien, hay trabajos que me he topado, si estos textos se publican lo verán. Hay un trabajo excelente de José Luis Colomer, titulado España o la barbarie. Jean Chapelain, traductor y crítico, lee sobre la literatura española. Bien, lo que se encuentra es que después de un periodo de largo debate en Francia sobre la propia contribución, después de la fundación de una academia que imita a las academias españolas, intentando emular la misma elaboración de, por ejemplo, sobre el Cid, o sobre el teatro galante, o sobre la novela. Toda la novelística francesa es una imitación de la picaresca y del Quijote, pero estricto senso, no es que se aproxime, no es que pretenden emular y superar. Bien, después de todo este entrenamiento y después del cambio de situación política en España y continuando con los pactos de familia entre una y otra corte, lo que se produce es lo contrario, es decir, la sensación de que hemos pasado esa barrera y ahora mismo echamos de menos el avance de nuestro país vecino. Esa, en mi opinión, es la explicación de tanta
lo que la profesora Villaverde encontró sorprendente en la belicosidad de Diderot. En mi opinión, es la liberación de un monstruo que hasta ahora pesaba sobre la propia identidad cultural francesa, y al mismo tiempo es digamos, una rebelión contra ese pacto inicuo que se piensa entre ambas familias monárquicas, ¿no? Y, digamos, dada la situación de imposible discusión franca de la contribución cultural de la corte francesa, se dirigen a la aliada principal diciendo, bueno, ¿cuál ha contribuido? ¿Qué puede esperarse de la condición cultural de un país que hace de la religión su causa principal? Lo más interesante es que en esta discusión interviene no solo España y Francia, sino Italia, porque Italia es al mismo tiempo un país ocupado por España en franca competencia con Francia. Recuerden cómo se constituyen la hegemonía sobre Milán, sobre Nápoles, sobre Luca de Toscana, es decir, las influencias que tiene con la corte de Felipe II. Y entonces en Italia hay la misma reacción. Digamos, Italia nunca pudo devolver la pelota de la hegemonía política sobre España y continuamente se vio acusada por Francia también de haber contribuido a un sistema de literatura que llamaban ellos moderno, en el sentido de la agudeza y la expresión, en fin, el conceptista, el barroco, y eso era considerado por la corte francesa como un defecto. Ayer le pregunté al profesor Chartier si conoce alguna traducción de las Soledades. Parece que no hay una traducción de las Soledades. Mi opinión personal es que no se puede traducir. Es decir, no todas las lenguas tienen las mismas opciones o las mismas capacidades de dividir la realidad, ¿no? Entonces, el barroco fue considerado un defecto. Y toda la discusión de la Ilustración española sobre su pasado elimina a Góngora. Góngora es descubierto en el año 27. Es rescatado como elemento de civilización muy tardíamente. Bien. Paso por encima de debates entre jesuitas en el ámbito del Journal de Trévoux y del Journal de Savant. Dominique Bour escribe Manera de bien pensar en las obras del espíritu y acusa a Italia de haber emulado esta deriva barroca de que es una destrucción del pensamiento, es decir, de la claridad y del buen decir. Finalmente, tras el exilio italiano, se produce un debate interno dentro de la Compañía de Jesús del lado italiano y del lado español. Del lado italiano, Bettinelli y Tiraboschi, Saverio Bettinelli y Girolamo Tiraboschi, escriben historias de la literatura italiana denunciando la influencia española perniciosa para la degeneración de la historia literaria italiana, desde Séneca y Marcial. Cosas que ya habían sido apuntadas por Francia. Es decir, en realidad Italia lo que hace es desviar el ataque recibido de Francia sobre la falta de una contribución a una cultura ilustrada y decir que es España la que fue la culpable. Y esto se tiene en el entorno de los escritos de los jesuitas expulsos, radicados en repúblicas italianas, no solo en los estados pontificios, con obras de teatro nueva, con historias de la literatura, conocidos los nombres de Masdeu, Serrano, sobre todo de Francisco Javier Lampilla, que escribe un ensayo histórico apologético de la literatura española, un enorme debate con Bettinelli y Tiraboschi, que nunca tienen, efecto, porque no son escuchados los argumentos de un lado. El único que logra hacerse escuchar es el abate Juan Andrés, que escribe un vasto tratado dell'origine, progreso, stato attuale d'ogni literatura, en el que introduce además en la literatura sagradas escrituras, teología, filosofía y ciencia. Él sí es escuchado porque habla la lengua italiana, habla la lengua moderna e intenta no recurrir a argumentos españoles para defender la historia cultural española. Bueno, y todo esto concluye en mi panorama, el que les quiero ofrecer, en el debate de Masson de Morvilliers, la respuesta de Cabanilles, la respuesta de Juan Bautista Muñoz, que era interlocutor de Cabanilles mientras estaba en París. Es un abate valenciano que es tutor de una de las familias, creo que del Marqués de Santa Cruz, y que se escriben mutuamente informándose de cómo defender el honor literario español de los ataques de Masson de Morvilliers. Bueno, esto tiene un eco que yo he podido percibir en la obra de Alejandro de Humboldt,
que dedica uno de los tomos, Examen crítico de la historia de la geografía en el nuevo continente, en que va señalando las contribuciones de la Marina Española a las ciencias, ¿no? Él acaba de recorrer el Nuevo Mundo en 5 años, 1799, 1804, ha tenido un intenso contacto en México con la Escuela de Estadística y Geografía, ha recorrido en Colombia la escuela de Mutis, sabe que tiene la mejor biblioteca botánica del mundo en aquel momento. Mutis acaba de ser nombrado el alumno predilecto del Linneo a la muerte de su alumno preferido, que muere en Venezuela muy poco tiempo. Y Humboldt constata que está ante la mejor biblioteca botánica y que no es posible, dice, que se haya la desconfianza que se tiene hacia la contribución literaria española. Y les leo para terminar una frase que dicta en una carta a de la Roquette, redactor de la Revue de Géographie de París, sobre la obra de William Robertson. Dice: el autor, impregnado de la desconfianza filosófica de su siglo y de su país, ha rechazado con excesivo desdén lo que los monjes misioneros, en obras que por otra parte conocía perfectamente, habían expuesto con admirable candor, refiriéndose a la religión y las artes del México y de Perú. La incredulidad de Robertson lo indujo a tratar muy superficialmente lo que podría llamarse los orígenes mexicanos. Fin de cita. Bueno, he querido brevemente poner en conexión este establecimiento de una corte literaria francesa en el ámbito de la filosofía y también, naturalmente, de la corte de París, frente a la cual los enciclopedistas reaccionan, con la elaboración de una imagen de barbarie española que fue asumida por la propia Ilustración española, que jamás reivindicó a Lope, jamás reivindicó a Góngora, y en el caso del sabio valenciano Gregorio Mañán se refería como la Ilustración francesa a los originarios renacentistas, a Boscan, a Garcilaso. Son los únicos humanistas que son reivindicados por la Ilustración española. Es decir, el proceso de identidad español se alimenta mucho tiempo de la definición defectiva que hace la corte francesa como reacción a su propia liberación a partir de la Académie de Richelieu. Esa es un poco la propuesta que les hago. Bien, dejo la palabra al profesor Francisco Castilla para que exponga su contribución sobre cadalso militar e ilustrado. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, de lo que voy a hablar es de José Cadalso, un gaditano que utiliza diversos sentidos del concepto de barbarie, también de civilización, y que me ha parecido interesante exponer para este encuentro, ¿no? El término más frecuente para referirse a la falta de cultura, de civilidad o de policía es barbarie. Sin embargo, hay muchas maneras de interpretarla y esto es lo que me parece más interesante, cómo esos sentidos múltiples, porque no existe desde luego ningún sentido unívoco, están todos ellos emparentados más o menos, pero admiten muchísimas matizaciones y admiten muchísimos sentidos derivados y me parece que en esas matizaciones, en esos sentidos, todos ellos, ya digo, emparentados, pero que a efectos analíticos conviene separar, pues está lo más interesante quizá del uso del término, ¿no? Uno de los primeros significados que adquiere la palabra es el de extranjero, ya está en Aristóteles, ¿no? Y con esto introduzco ya lo que va a ser, me parece a mí, una característica fundamental del sentido de bárbaro, barbarie y todo lo que es ese campo semántico, y es que cuando la palabra adquiere un sentido, un significado, ese significado perdura para el futuro. Es decir, el sentido de extranjero en Aristóteles ya está, pero luego en el siglo, en los siglos siguientes, en el siglo XVI, que es un siglo de revitalización por excelencia del concepto y del análisis de la barbarie,
pues va a volver a reproducirse, a usarse y a darle nuevos sentidos y nuevas significaciones, ¿no? Por ejemplo, un catedrático de la Universidad de Salamanca, como Juan de la Peña, en 1560, pues alude, utilizando además el comentario de Tomás de Aquino a la política de Aristóteles, dice, primero, bárbaro significa lo mismo que extranjero, y segundo, según el latín, bárbaro deriva del término balbuciente, balbus. Es decir, han pasado 20 y tantos siglos desde la política aristotélica, pero ya en el siglo XVI sigue habiendo esa referencia que se retoma y que de alguna manera se utiliza para nuevas creaciones, ¿no? Aquí también está, por supuesto, presente la idea de la diferencia cultural, ¿no? El extranjero es un extranjero cultural, que se define frente a los griegos como alguien que no domina su lenguaje, su jerga considerada modélica, ¿no? Asociado a esta diferencia cultural y probablemente vinculado a los invasores del Imperio Romano allá por el siglo IV, aparece también una nueva connotación, digamos, de fiereza, de crueldad en los modales y usos, que probablemente es la sensación que causaba en los civilizados ciudadanos romanos, estos aguerridos conquistadores que rompen en limes las fronteras del imperio y se extienden por toda Europa, ¿no? Este uso también va a perdurar, por ejemplo, en Maquiavelo. El capítulo final del Príncipe se titula Exhortación para apoderarse de Italia y liberarla de las manos de los bárbaros, en clara alusión despectiva hacia los invasores franceses y españoles de su patria. Es decir, volvemos otra vez, en este caso 12 siglos después, a reutilizar un significado que se le había otorgado al término mucho antes, ¿no? Un tercer sentido de bárbaro tiene que ver con la falta de delicadeza en las costumbres, sobre todo en aquellas que están más relacionadas con los hábitos más cotidianos, la forma de comer, de vestir, de relacionarse con los demás, de establecer matrimonio, de preparar los alimentos. Es, por ejemplo, el sentido de bárbaro que van a utilizar los europeos que visitan aproximadamente en el primer tercio del siglo XVI el Nuevo Mundo. Fundamentalmente aparece esto, curiosamente, en las crónicas italianas, es decir, aparece en Pedro Mártir de Anglería, aparece en Guillermo Coma, en la traducción que hace Nicolás de Esquilache, y solo con posterioridad aparecen las crónicas españolas, por ejemplo, en el Doctor Chanca sevillano, ¿no? Entonces, también esto da que pensar en el peso clasicista que el término tiene. Es decir, paradójicamente un término que se utiliza para denunciar la falta de modales civilizados, la falta de modales adecuadamente educados, es un término que se basa en una tradición clásica que solo poseen, lógicamente, aquellos que tienen una cultura elevada, una cultura exquisita, ¿no? Bien, un cuarto sentido del término se utiliza para designar individuos que están en una clara se considera que están en una clara inferioridad cultural con respecto a otros de su mismo grupo de otros, ¿no? Aquí habría que distinguir cuando esta expresión de incultura o de tosquedad se extiende al grupo de pertenencia, pues se suele expresar como propia de un oficio o clase, y cuando se extiende a otros, sin embargo, tiende a designar la totalidad de su cultura, de su grupo, ¿no? Es, por ejemplo, una expresión que aparece también en el siglo XVI en Francisco de Vitoria, ¿no? Cuando dice: el hecho de que los indios nos parezcan tan idiotas y romos proviene en su mayor parte de su mala y bárbara educación, pues también entre nosotros vemos que muchos hombres del campo bien poco se diferencian de los brutos animales. Es decir, hay un uso doble de la barbarie entre nosotros, nuestros agricultores, nuestros campesinos, y entre ellos, los indios, etcétera. Solo que entre nosotros rige exclusivamente esa barbarie para un grupo muy específico de la sociedad, mientras que entre ellos rige para la totalidad de los individuos que integran su grupo, ¿no?
Con todo esto, que son meras aproximaciones para llegar al punto que me interesa, que es precisamente el concepto de barbarie en Cadalso, lo que quiero señalar es que hay múltiples usos del término barbarie. Si esto lo extendemos incluso a tiempos contemporáneos, todavía la amplitud del campo es mayor, del campo semántico es mayor. Por ejemplo, la expresión de Walter Benjamin, según la cual jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie, pues es una expresión que viene a llamar la atención sobre que detrás de lo grande y valioso de la cultura hay siempre algo áspero y menos considerado. Es decir, lo más espiritual convive de alguna manera con unas exigencias materiales o unas exigencias brutales que la hacen posible y que sin embargo tendemos a ignorar, ¿no? También hay un sentido relativamente novedoso en Ortega y Gasset, en la rebelión de las masas, ¿no? El bárbaro es un especialista que acumula un saber extraordinario sobre un campo o objeto tan minúsculo que le hace perder la perspectiva del lugar y valor de su conocimiento para la totalidad. Y esto quizá tenía un antecedente en Vico, ¿no?, que habla de la barbarie de la reflexión como opuesta a la barbarie del sentido, que dice Vico, afectaría a los pueblos que no sienten ya ni las comodidades, ni las delicadezas, ni los placeres, ni el fasto, sino solamente las utilidades necesarias para la vida. Es decir, los significados son múltiples, nunca se pierde un significado anterior, pero se van ganando sucesivamente nuevos significados, ¿no? Y no solo estos que yo señalo aquí un poco de pasada y a la ligera, sino también otros muchos que se podrían señalar. Me lleva a pensar que lo importante del término no es tanto una aproximación semántica, que tal vez resulte de alguna manera perturbadora por los múltiples significados, aunque muchos de ellos, ya lo he dicho, emparentados, sino que lo más interesante quizás sea una definición estructural, ¿no? Una definición estructural del término bárbaro, del concepto de barbarie, en el cual hay siempre como presupuesto una comparación entre un modelo individual o colectivo incuestionado y como poco un caso del mismo rango que por defecto o por exceso se diferencia de aquel en uno o varios de los elementos comparados, ¿no? La barbarie, por tanto, es siempre una relación a un estado de cultura que le precede y respecto del cual, de alguna manera, significa una forma de empobrecimiento. Bueno, ¿a dónde lleva esto? ¿O dónde quiero llegar? Bueno, pues lo que quiero señalar es que en Cadalso, junto con usos casi diría meramente literarios, que ahora quizá no son de gran interés, hay un panorama de la barbarie diverso, interesante, me parece a mí, para comprender mejor la mentalidad ilustrada. Es decir, en Cadalso va a haber, de alguna manera, nuevos significados que hay que poner en relación fundamentalmente con tres contextos, ¿no? Primero, el que estoy señalando, el contexto ideológico de la Ilustración, pero que no hay que olvidar que es un contexto muy diverso, porque los propios ilustrados no dejaron de mantener importantes diferencias ideológicas entre ellos. En segundo lugar, el microclima, digamos, que sería la propia Ilustración española, en sí misma peculiar, y que lleva consigo el cuestionamiento por parte de Cadalso de algunos valores ilustrados o de la medida exacta en que deben ser aceptados esos valores ilustrados. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la Ilustración en general, con Cadalso incluido en este caso, lleva su particular ampliación del término barbarie al que dota de nuevos significados diversos, de connotaciones, que me parece a mí que son los más interesantes, ¿no? Entonces, un poco en eso es en lo que el tiempo que me queda.
me voy a centrar para descubrir 4 significados de la barbarie en Cadalso. Algunos de ellos emparentan con lo que ya llevamos visto, pero otros son muy típicos de la Ilustración y creo que tienen su interés, ¿no? En primer lugar, aparece en Cadalso la idea de bárbaro como salvaje opuesto a civilizado. En segundo lugar, aparece en Cadalso la idea de bárbaro como alguien o una persona, un grupo de individuos retrógrados por su ideología, oscurantistas, que se oponen a los ilustrados, a la Ilustración. En tercer lugar, aparece el concepto de bárbaro como escolástico, es decir, individuos que practican una disciplina que para nada sirve y que de alguna manera no contribuye al progreso de la nación, frente a los modernos, que sí son los que se identifican con los valores, los métodos y las ciencias realmente útiles para ese progreso. Y, en cuarto lugar, aparece la idea del bárbaro como un fanático que lleva al extremo sus creencias y los comportamientos acordes con ellas, frente a lo que Cadalso va a denominar hombre de bien, que tampoco es un concepto suyo, es un concepto que procede de Montesquieu, ¿no? Este hombre de bien o estos hombres de bien serían individuos que poseen hábitos sensatos, propios de la época y encaminados al bien público. Entonces, bueno, voy a hacer una incursión en cada uno de estos sentidos, muy breve por las exigencias del tiempo, pero por lo menos para dar una idea del asunto, ¿no? En primer lugar, el bárbaro como un salvaje que se opone a los civilizados, pues es un uso en el que Cadalso, digamos, utiliza los tópicos habituales del término, ¿no? Es decir, los bárbaros que aparecerían serían los indios americanos, los norteafricanos, en algún caso incluso cuando se va a enfrentar a ellos como militar que era, parece que va a haber una expedición al norte de África y parece que lo van a llevar a él y entonces el enfrentamiento se ve como algo inmediato, ¿no? Pero también aparece, sobre todo en su obra, ya no tanto en sus escritos privados, en sus cartas, en concreto en Los eruditos a la violeta, que es un texto satírico, es un texto en el que se utiliza la ironía para, por vía de exageración y por vía de perseguir valores, vamos a decir, opuestos al sentido común, pues se utiliza para denunciar situaciones que la sociedad de su tiempo de alguna manera daba pie a perseguir, ¿no? Los eruditos a la violeta son aquellos individuos que quieren pasar por sabios pero sin llevar a cabo ningún esfuerzo por cultivarse, por formarse en los campos correspondientes, ¿no? Y entonces, en una de las lecciones que da el maestro a estos eruditos a la violeta, la que tiene que ver con el derecho natural y de gentes, pues le dice, les recomienda que no se libren de hablar de cualquier cosa independientemente de que tenga sentido o no e independientemente de que ellos sepan o no. Y el comentario que hace, irónico por supuesto, incluso satírico, dice: tiempos bárbaros serían aquellos en que no hablase cada uno más que lo que le toca, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de respetar la norma del buen sentido de hablar solo si sabes? Nada, los eruditos violetos deben hablar cuanto más mejor, ¿no? Ese mismo sentido lo utiliza en el suplemento a Los eruditos a la violeta, que es una obra posterior, y en Los anales de 5 días, ¿no? Que es una obra bastante ignorada de Cadalso. Todo ello convive, ya lo he dicho, con un uso tradicional del concepto de bárbaro, pero lo que me interesa es que también en las cartas marruecas utiliza el concepto de barbarie para que un pariente del protagonista marroquí de la obra, de Gazel, que se supone que está en España narrándole a ese pariente lo que le va ocurriendo y demás, pues pueda en fin, le cuenta cosas, ¿no? Y entonces en un momento dado habla de que hay un tío suyo empleado en su país
en un gobierno sobre las fronteras de los bárbaros. Es decir, la barbarie aparece siempre sujeta a una comparación, depende con quién se compare, etcétera, pues el bárbaro pasa a ser uno de otro grupo o uno del mismo grupo, pero que a su vez se relaciona con otros exteriores, etcétera, ¿no? Todo esto convive en Cadalso con un relativismo bastante acentuado, ¿no? Un relativismo en el que insiste una y otra vez en que los salvajes lo son solo porque nosotros nos servimos llamarlos salvajes y que en realidad todo lo que hay en la realidad es respectivo, como se decía en la época, ¿no? Todo es respectivo en este mundo, no hay cosa que sea positivamente tal. La piedra es pesada respecto de la lana y ligera respecto del plomo. Es decir, aquí está presente la idea de Montaigne, según la cual cada hombre llama bárbaro aquello que no es su propia costumbre. Bien, el segundo sentido de bárbaros como retrógrados o personajes oscurantistas tiene que ver con aquellos individuos, reviste aquí dos posibilidades. Una, aquellos conquistadores de féminas, de mujeres, que utilizando el engaño, utilizando de alguna manera ardides poco virtuosos, pues se sirven de eso para atraerlas y de alguna manera aprovecharse de ellas, ¿no? Y el nombre que reciben es el de bárbaros, el de una nación de bárbaros. Y el segundo sentido tiene que ver con las traducciones. Las traducciones en Cadalso son admitidas siempre que correspondan o a ciencias, física, matemáticas, o a disciplinas útiles como la agricultura. Pero cuando tienen por sentido simplemente una traducción literaria, etcétera, considera Cadalso que no debería permitirse porque no trae nada bueno para el país. Entonces, aquí se utiliza la barbarie en el doble sentido de algo extraño a nuestro vocabulario, pero también de algo que es inútil, algo que es injustificado, que es el sentido propio de los ilustrados. El tercer sentido, el de los escolásticos, lo maneja Cadalso precisamente para hacer frente a las críticas de Francia, a las críticas exteriores. Es decir, tachan a los españoles de practicar un saber que de alguna manera se caracteriza por su hermetismo, por su carencia de elegancia, por su aburrimiento, por su inutilidad e incluso por su vinculación con los prejuicios religiosos. Entonces, lo que Cadalso viene a decir es que no todo el mundo en España practica ese escolasticismo, pero se ven obligados de alguna manera a disimularlo precisamente para evitar ser ellos presa de persecución o de marginación, ¿no? Entonces, también desde ese punto de vista quiere dejar claro Cadalso que hay una distinción entre una nueva forma de ser sabio en España, moderna, equiparable a la de otros países, sobre todo Francia, y una manera tradicional que es la que ellos nos reprochan y en virtud de la cual se supone que los españoles todos serían bárbaros, pero que no es así. Y entonces lo que aventura es que en una generación, en 20 años, en 30 años a lo sumo, ese saber moderno habrá desplazado al saber inútil escolástico y de alguna manera nadie nos podrá reprochar desde fuera que nos llamen bárbaros como vienen haciendo los extranjeros. Y por último está el concepto de bárbaro como un individuo fanático opuesto al hombre de bien cadalsiano, ¿no? Que ya digo que es un concepto que Cadalso asume de Montesquieu, no tanto de las cartas persas, que es la obra en la que todo el mundo se fija, como del espíritu de las leyes, donde el concepto de hombre de bien por parte de Montesquieu es mucho más matizado. En las cartas persas es solo utilizado, pero no aclarado su significado, equivale a honestidad, a probidad, pero en cambio en el espíritu de las leyes pues equivale a un concepto mucho más elaborado, porque es el de buen ciudadano, el de patriota, ¿no? Entonces une virtud y patriotismo, con lo cual le da un sesgo mucho más interesante. Pues bien, los fanáticos aquí, que contrapone a los hombres de bien, son los individuos que se niegan completamente a que cambie nada en el país y por tanto son representantes de un pensamiento retrógrado, reaccionario,
o quieren que cambie todo y no respetan lo que considera Cadalso que es imprescindible respetar, que es el carácter nacional, otro concepto que arranca el de Montesquieu y que adapta al propio contexto hispano, ¿no? Lo que quiere decir con ello es que no podemos detenernos, no hacer ningún cambio, pero tampoco podemos permitirnos cambiar todo, porque hay muchas cosas que ni siquiera sería posible cambiarlas, puesto que el carácter nacional implica en su idea una necesaria vinculación a la forma de ser española, ¿no? Entonces, la propuesta es seamos hombres de bien, es decir, conciliemos lo que tenemos, lo que somos, con lo que podamos ir cambiando y adaptando. Y aquí hay dos elementos que son decisivos. Por una parte, el patriotismo. El hombre de bien es el hombre que mira por la nación y, por tanto, hace todo lo posible para beneficiar a la totalidad, no a un pequeño grupo o amistades. Y, en segundo lugar, el cosmopolitismo. El hombre de bien, en sus propuestas, en la defensa de sus ideales, no es nada extraño a lo que pueda ser el hombre de bien de otro país, de Francia o de cualquier otro lugar, porque en el fondo esos ideales patrióticos son también ideales cosmopolitas que son perfectamente válidos en cualquier otro lugar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra la doctora Sánchez Mejía. Buenos días, muchas gracias. Yo voy a intentar ser muy breve porque ya es muy tarde y todo el mundo se quiere ir a comer. Yo creo que recogiendo bastante lo que ha dicho tanto el profesor Del Pino como el profesor Castilla, pues voy a abordar una concreción de algunas de estas cuestiones en un acontecimiento muy específico como es el de la Guerra de África de 1859. Efectivamente, la imagen de España estaba bastante disminuida frente a los ojos de los propios españoles a partir no solo de la Ilustración, tal como había explicado el profesor Del Pino, sino incluso desde antes, desde la idea de la decadencia de España. Y efectivamente había también unas discusiones sobre esa asociación entre barbarie y actitudes retrógradas que se niegan a las innovaciones o a las transformaciones. Pero todo esto yo creo que en el siglo XIX acaba tomando un cierto carácter más concreto, puesto que ha de aplicarse a un acontecimiento que está ahí presente, sobre el que hay que tomar posición. Además, España ve en esa posibilidad de conquista de Marruecos, pues el volver a recuperar ese puesto político que consideraba que le correspondía, pero que había perdido desde la época de la pérdida, por lo menos desde la pérdida del Imperio Americano. Y entonces, cuando el general O'Donnell, pues decide declarar la guerra a Marruecos, a los moros, como se llamaban en ese momento, para castigar simplemente pues unas incursiones que habían hecho en la plaza de Ceuta, pues todo el país se entrega con un entusiasmo que nos ha contado muy bien Galdós, se entrega a esa idea de que España va a iniciar una guerra de conquista y de colonización de la misma forma que está haciendo Francia en Argelia, de la misma forma que están haciendo otros países europeos fuera del continente europeo, y que esa conquista, esa colonización le va a permitir recuperar el puesto que había perdido dentro de lo que era el concierto europeo. En ese contexto, los conceptos de bárbaro y de civilizado toman, como digo, un carácter mucho más preciso y al mismo tiempo mucho más complejo también que estas reflexiones que se habían estado haciendo desde hacía tiempo y que ahora tenían que confrontarse a una situación concreta como era esa conquista que íbamos a emprender de un territorio africano. Durante los 6 meses que duró la guerra se publicaron infinidad, hubo una especie de eclosión de artículos, de folletos, de libros sobre la guerra de Marruecos, en la idea de que esto era no una guerra de castigo, como había planteado simplemente O'Donnell, una guerra limitada, sino una guerra de conquista, una guerra de afirmación nacional. Y ahí estas
fronteras entre la barbarie y la civilización, como digo, pues se hacen un poco más complejas. En primer lugar, resulta que la alteridad del bárbaro al que se va a conquistar es menos radical que en el discurso colonialista europeo, porque España lleva tiempo adjudicándose a sí misma no solamente este papel un poco, como decía el profesor Del Pino, de menoscabo de lo que era su aportación cultural, sino que lleva adjudicándose a sí misma un carácter oriental, aceptando el estereotipo que desde hacía años estaban elaborando los viajeros y los literatos europeos. Toda la época, los viajeros románticos y toda esa idea de la España, no ya bárbara, sino que más bien lo que se decía era que la España era oriental, del África empieza en los Pirineos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es curioso cómo, a pesar de que decías que siempre el bárbaro es el otro y uno siempre es el civilizado, sin embargo, en este caso hay una cierta asunción de que efectivamente somos orientales, ¿no? Carlos Navarro, que era el secretario de O'Donnell, su mano derecha, decía que España estaba fatalmente situada entre la corriente que nos sube de África por el estrecho y la corriente que nos baja de Europa, y que queremos gozar de todos los refinamientos de la civilización europea, pero estamos entregados a la enervadora ociosidad de la indolencia africana, que tenemos los vicios de la civilización decrépita de la Europa, aunque no tengamos las virtudes primitivas de los pueblos africanos. Una visión bastante negativa, ¿no? Y que se desesperaba porque efectivamente los planes de O'Donnell no podían salir adelante, porque con este país, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, Donoso Cortés, uno de los grandes pensadores de la época, pensaba que este mestizaje entre la corriente que nos baja de Europa y la que nos sube de África podía ser un buen puente entre África y Europa, entre el mundo bárbaro y el mundo civilizado. Dice, entre las costumbres refinadas y cultas de la Francia y las costumbres bárbaras y primitivas del africano están las costumbres del español, a un mismo tiempo primitivas y cultas. Y entre el maometismo fatalista del africano y el catolicismo filosófico francés está el catolicismo español, con sus tendencias fatalistas y con sus reflejos orientales. Por eso, Francia y Europa en general necesitaban a España si querían colonizar o civilizar Argelia u otras regiones africanas. Pero es que al mismo tiempo esta orientalización de España añadía cierta dificultad a la hora de dirimir cuál era la misión que España tenía que adjudicarse a sí misma en esta empresa africana que estaba a punto de emprender. España tenía que llevar a tierras bárbaras la civilización europea, como se decía en la época, o más bien tenía que devolver la civilización que los musulmanes habían sembrado en nuestro suelo y que se había extendido después por Europa. ¿Quiénes eran históricamente los bárbaros y quiénes los civilizados? Porque después de contemplar durante siglos una imagen negativa de los musulmanes en España y de decir que eran crueles y feroces, que todo lo arrasaron a sangre y fuego, hacía ya tiempo que había una escuela de arabistas españoles que se estaba esforzando desde finales del siglo XVIII en demostrar que la cultura árabe en España había alcanzado realmente cimas de excelencia, cuando el resto del continente europeo todavía yacía en las tinieblas de la barbarie. En los años previos a la guerra, la Real Academia de la Historia había recibido a 2 académicos con sendos discursos sobre la importancia de la cultura de la España musulmana. En uno de ellos, Evaristo San Miguel afirmaba que en los siglos de la mayor ignorancia de Europa, cuando en ella solo sabían leer los obispos y los abades, eran doctos los árabes, así de Oriente como de África y de España. Y un año antes de que estallara la guerra, otro arabista, Francisco Javier Simonet, realzaba tanto la huella dejada por los árabes en nuestra cultura que comparaba la herencia que habían dejado en la península con la que habían dejado los propios españoles en América, a pesar de que ya hubieran perdido los territorios y, sin embargo, verdaderamente seguía claramente la influencia en aquellos territorios, ¿no? Incluso había quien, como Cristino Martos, que consideraba que Marruecos y España no eran más que 2 comarcas, decía, de un mismo rincón del viejo continente, separadas por la naturaleza y por la historia, pero destinadas a formar una sola unidad, aunque todavía no sepamos si España ha de llamarse Marruecos o Marruecos ha de llamarse España, si ésta ha de llevar sus fronteras al Atlas o han de llegar al Pirineo, los confines de la Mauritania. Esta cercanía que había con ese bárbaro al que había que ir a civilizar
la verdad es que daba tintes de guerra civil a esta guerra, porque teníamos que ir a combatir con un enemigo que era casi nuestro hermano, ¿no? O al menos añadía una sensibilidad hacia el enemigo diferente de la que exhibían los ejércitos colonialistas de otros países europeos, donde todo era más tajante, quiénes eran bárbaros, quiénes eran civilizados y dónde estaban las fronteras. Así, el gran cronista de la Guerra de África, que es Pedro Antonio de Alarcón, se declara maurista, pero maurista de los moros, partidario de los moros, y evoca en el principio de la obra pues su infancia en las Alpujarras, porque él era las Alpujarras, evoca su infancia y desde ahí dice cómo él desde niño soñaba con recorrer el misterioso Oriente y estos sueños africanos que le acompañaron desde siempre, ¿no? Es cierto que esta idealización romántica que hace Alarcón de Oriente es un lugar común en todos los viajeros europeos de la época, ¿no? E incluso su decisión de adoptar la vestimenta árabe desde el momento en el que pisa el suelo africano, pues también era común. Ya había muchos antecedentes de viajeros franceses que habían, por ejemplo, ingleses, que se habían vestido a la turca, a la india o a la árabe cuando habían viajado a esos lugares, ¿no? Pero es que realmente había muy pocos de estos viajeros que pudieran imaginarse a sí mismos como descendientes directos de los moriscos alpujarreños, como sí que podía imaginarse Alarcón. Entonces, Galdós es el que inmediatamente lo capta y dice en un pasaje de su obra que Alarcón es un perfecto agareno y resumen en las ironías del patriotismo que genera la guerra. Le dice: Perico, moro de Guadix, eres un español al revés o un maometano con bautismo. Escribes a lo castellano y piensas y sientes a lo musulmán. Entonces, a ver, si los musulmanes habían sido cultos y refinados y nos habían dejado una rica herencia, ¿por qué teníamos que ir ahora al norte de África en misión civilizadora? La única respuesta que se dan estos mismos publicistas y estos mismos periodistas que se hacen todas estas preguntas, pues la única respuesta era que después de abandonar la península ibérica, la cultura árabe había degenerado, que era un término que se utilizaba mucho en la época, lo de la degeneración, ¿no? Y había caído a su vez en la barbarie, como lo mostraban los rasgos de su comportamiento sociocultural. Los moros estaban dominados por el despotismo, estaban dominados por el fanatismo, a lo que habría que añadir unas costumbres muy poco refinadas, porque allí no se encontraban teatros, ni paseos, ni salones, ni bibliotecas, ni universidades, y a lo que habría que añadir también un trato muy poco adecuado a las mujeres, ¿no? Hay muy poco de orientalismo en todos estos textos de la Guerra de África. Alguna vez hay alguna frase diciendo que las mujeres están ocultas que son ardientes y grandes amantes y que los hombres las ocultan para que no encuentren el amor verdadero, pero es muy raro. Lo que hay en todos los textos de la Guerra de África es una queja continua, una crítica continua del trato que reciben las mujeres. Y además, más o menos están relativamente informados porque la describen realizando duras tareas en el campo y siempre son aludidas como el sexo sometido, humillado, vilipendiado. Y esto es un rasgo más de la barbarie marroquí, ¿no? Sin embargo, los dos elementos fundamentales que trazan en qué consiste ser bárbaro son el despotismo y el fanatismo. El despotismo del sultán es un lugar común en todos los textos, los moros son déspotas. No se conoce muy bien en qué consiste ese despotismo, se asocia con el despotismo oriental, tal como lo describe Montesquieu, un poder absoluto en el que no hay ninguna seguridad para la propiedad privada, donde ni siquiera existe la herencia, porque el sultán es el heredero de sus súbditos, donde la administración de justicia es arbitraria y cruel, donde los condenados a muerte se les corta la cabeza y se le coloca en la
punta de una pica que se pasea por la ciudad. Estas son las imágenes que se tienen del despotismo. Hay algunos publicistas que llegan a veces a una paráfrasis directa del espíritu de las leyes porque tampoco saben cómo describir en qué consiste el gobierno despótico. Hay uno que dice: el emperador es avaro e ignorante, abatirá el árbol para coger el fruto, que es una frase directamente sacada de Montesquieu, ¿no? Sin embargo, el concepto clave de todo el discurso de la guerra de África es el fanatismo. Es un concepto muy en boga en la época, que Jaime Balmes definía como viva exaltación del ánimo fuertemente señoreado por alguna opinión falsa o exagerada, debido a una absoluta ceguera del entendimiento, y que con frecuencia recurre a la violencia para imponer sus creencias. Continuamente en los textos de la guerra de África se está diciendo que los musulmanes, que los moros, son fanáticos, que como son fanáticos resisten a las innovaciones y a los logros de la civilización. Pero entonces, ¿es que ese fanatismo implica que la conquista y la colonización, que ya se ve en el horizonte que se va a realizar, tiene que hacerse en nombre de la civilización cristiana, precisamente para combatir ese fanatismo musulmán y extender la religión de Cristo por el territorio que ahora está dominado por ese fanatismo de Mahoma? La Iglesia, animada porque había logrado la declaración de confesionalidad de España en el Concordato de 1851, quiere enseguida dar a la guerra un carácter de cruzada. Quiere unir la cruz y la espada, en una más vetusta tradición, ¿no?, como se había hecho siempre, ¿no? La prensa más conservadora, encabezada por La Esperanza, que era un periódico no ya conservador, sino ya claramente absolutista, propone enseguida un programa evangelizador, para extender por África, al paso que el poderío de España, la fe en Jesucristo, como decían nuestros antepasados, o la civilización cristiana, como ahora se dice. Es lo mismo, la civilización cristiana que vamos a llevar es lo que antes era la fe de nuestros antepasados. Los liberales moderados también se unen, con algunas reticencias, al proyecto de evangelizar unas tierras en las que todavía no se había puesto un pie, pero ya se estaba concibiendo el proyecto de lo que había que hacer allí inmediatamente, ¿no? Pero claro, frente a ellos, la respuesta de progresistas y de demócratas no se hace esperar. En realidad, estaban encantados con esta propuesta de La Esperanza y de los periódicos conservadores, porque estaban deseosos de tener un enemigo en ese terreno y poder librar un combate. Poder exponer los principios acordes con el espíritu de los tiempos, criticar los viejos prejuicios religiosos que encarnaba La Esperanza y los demás diarios. El proyecto de conquista y colonización de tierras africanas, que ya vean en un futuro cercano, era la ocasión para medir las intenciones de la nueva España, que tenía que imitar el comportamiento europeo. Y así, el 2 de noviembre, ¿cuánto me queda? Ya. Cuando ya habían comenzado los preparativos para la guerra, las novedades y después la discusión, dos de los grandes periódicos de mayor tirada, publican en la primera página un artículo en el que dicen que imponer a otros costumbres o leyes distintas de las suyas es signo de barbarie y que el derecho de conquista no autoriza hoy, como en los siglos bárbaros, a romper con las armas las leyes y las costumbres de los pueblos. La verdadera conquista principia por respetar esas mismas leyes y a los soldados hay que imponérseles que el Corán es el libro sagrado de los musulmanes, compuesto por Mahoma para establecer a la vez los dogmas y preceptos de su religión y de su código civil, criminal, político y militar. Y publican en ese mismo ejemplar un resumen de lo que es la religión de Mahoma. La caridad, el ayuno, las oraciones varias veces al día, etc. Y lo reparten entre los soldados que van a irse a buscar un puerto para embarcar para Marruecos, en este combate directo con este proyecto evangelizador que tienen los conservadores. La guerra tiene que tener un carácter de guerra civilizatoria, de guerra política, misión benéfica, civilizadora, liberal, tolerante y regeneradora para los propios ajarenos.
En realidad, dicen los progresistas, la intolerancia, el fanatismo de los conservadores que ahora quieren resucitar fue la causa de la decadencia de España, el fracaso de nuestras empresas en África. Tanta intolerancia en España, dice uno de estos publicistas, tan inmensa caída desde Isabel I hasta el último austriaco, qué lecciones tan amargas da la historia a los pueblos fanatizados y exclusivistas. La cuestión era que prevaleciese en África el fanatismo. Nos empeñamos en ser fanáticos y nos colocamos a la misma altura que los berberiscos. De manera que este juego de espejos que se produce en estos textos de la guerra de África entre los marroquíes, que fueron civilizados y que ahora son bárbaros, y los españoles, que fueron bárbaros, pero que ahora ya van a ser civilizados, encierra en realidad todo un programa político. La España de la Inquisición, del fanatismo, de la barbarie, se termina con el proyecto liberal, que es un proyecto tolerante y que es un proyecto civilizado. Europa tiene que comprender que la España liberal es una nueva España, que debe sentarse en el concierto de las potencias europeas y, al igual que ellas, llevar la civilización fuera de sus fronteras. Civilización, liberalismo y expansión colonial son la nueva expresión de lo que es la civilización europea. Nada más, siento haberme pasado. Muchas gracias.